Un saludo cordial para nuestros amigos oyentes de Radio Bolivariana, a quienes invitamos para un nuevo encuentro de Contar para Editar. En la dirección y realización estamos Marcela Willes Toro y Juan Carlos Rodas Montoya, quienes los acompañamos para que escuchen esta polifonía de voces alrededor de la lectura y sus múltiples formas de contar. Sean bienvenidos a este programa entre poetas, ensayistas, artistas, escritores y personajes del mundo editorial, quienes nos comparten su experiencia lectora. Esta es una nueva oportunidad para que conversemos de esto que más nos gusta y más nos apasiona, la literatura. Gracias a todos ustedes por permitirnos estar en sus hogares a esta hora para que conversemos de los libros y de aquellas otras experiencias que tengamos con el mundo de la literatura. Empezamos el programa radial Contar para Editar. Sean todos bienvenidos. Hoy le damos la bienvenida a Lina María Álvarez Uribe. Ella es licenciada en Pedagogía Reeducativa, especialización en Educación Personalizada y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha realizado diversos cursos, talleres, ponencias y varios medios de comunicación han publicado su trabajo. Además, ha recibido premios y galardones relacionados con la educación. Recientemente fue condecorada con la Medalla Cívica Presbítero Miguel Giraldo Salazar, un reconocimiento otorgado por la Gobernación de Antioquia que exalta la labor de los maestros y maestras para la vida. Lina María, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, son muy amables. Bueno, estamos muy contentos de verdad de tenerte en este programa, después de haber leído pues como el 1 o 2% de tu hoja de vida, porque es muy extensa. Entonces, quisiéramos saber qué libro está leyendo actualmente Lina y si ha hecho el ejercicio de clasificarse como lectora. Bueno, en este momento estoy trabajando con el grado 6º y 8º en mi institución. Y debido a la situación que estamos viviendo, consideré necesario leer el texto Pedro Pascasio de Fernando Soto Aparicio. Y considerarme una lectora como tal, pues hacemos el intento, hacemos el ejercicio porque debemos autocapacitarnos como maestros, debemos dar ejemplo. Entonces esa palabra de ser lectora es bastante amplia, bastante grande, pero hacemos el intento. Bien, Lina María, sabemos que hoy día tú eres considerada una maestra para la vida, así como lo decía ese reconocimiento que recibiste. ¿Y qué tal si nos cuentas, Lina, quiénes fueron los maestros de tu vida que llevaron tu existencia a la literatura? Bueno, en el bachillerato, la maestra que me encarretó por este cuento de la literatura fue la profesora Isabelita de la Normal María Auxiliadora de Copacabana. Luego en la universidad, pues uno también encuentra grandes maestros que hacen que uno se apasione más por este cuento. En la Universidad Pontificia Bolivariana encontré maestros que fueron pues una maravilla. Algunos de ellos, la profesora María Clemencia, fue una de las que nos apasionó mucho, sobre todo de la lectura escrita por mujeres. Bien, muchas gracias, Lina. La verdad es que la maestría tiene también como un componente muy fuerte en lo hipertextual y hay ahí, como decís, varios profesores que definitivamente lo seducen y lo convocan a uno y algunos incluso lo retan. Esta pregunta tiene que ver, Lina, con el antes de la pandemia y el durante y el después. ¿Qué ha pasado con Lina como lectora en estas circunstancias? Bueno, he aprovechado el tiempo para estudiar mucho a Paula Carlino. Estoy leyendo un texto que se llama Escribir, leer y aprender en la universidad, donde hace un planteamiento fuerte que deberíamos aplicar en las instituciones. Y es que en la medida en que los adultos seamos los que leemos, somos los que seguimos mejorando. A veces llegan los niños al bachillerato y se perpetúa esa costumbre de ser el maestro el que les lee, ser los padres de familia quienes les leen. No los dejan como llegar a esa fase independiente y en ese sentido
es el maestro y el padre de familia el que sigue mejorando y nuestros niños siguen rezagados. Entonces la pandemia me ha permitido como aprender un poco más leyendo textos como este. También permitió que replanteara toda la metodología que veníamos trabajando y la pregunta era cómo promover la lectura y la escritura desde la virtualidad. Entonces ahí surgió la idea de continuar un canal que estaba quieto y lo llamamos TIC para exhortar al aprecio por la vida, la lectura, la escritura y la oralidad. Y entonces en ese canal durante este año y medio hemos estado subiendo el informe de los textos que leemos con los chicos para que ellos trabajen bastante la oralidad. Y esos informes que ellos suben de los textos que son debates, parafraseos, filminutos, que es un contenido muy bonito porque es representar en un minuto lo que más le gustó de una obra y envejecerlo con programas con Sony Vega. Entonces ha permitido que los niños se encarreten y que este asunto de la literatura, de la lectura, no se quede de lado. Es más, el canal ha sido vital para fomentar, para seguir trabajando desde la virtualidad el proyecto que hice como aplicación de la tesis, que se llama Mujer, la educación te libera, en donde le hemos hecho homenajes a nuestras escritoras colombianas. Y en el canal, pues quien quiera ver todo este trabajo, ahí está pues listo para que lo puedan observar. Por esa razón es que les llama la atención a la gobernación que la pandemia no haya limitado el trabajo, sino que antes se fortaleció y se tienen productos muy bonitos desde todos estos proyectos, fomentando así la lectura, la escritura y la oralidad. Y se dice que para exhortar al aprecio por la vida, porque siempre un texto que elegimos en mi colegio tiene una intención. Y esa intención es que toque la vida de los chicos y que toque esas problemáticas que vivimos a diario. Bellísima manera de promover la lectura y la escritura en niños y jóvenes y en todas las personas, como dices, que deseen conocer este canal. Bien, Lina, nos gustaría preguntarte, si bien es difícil escoger un libro, pensar en un libro, nos encantaría saber si tuvieras la oportunidad de pensar un libro que quisieras que todo el mundo leyera por su contenido, por lo que te gustó, por lo que te impactó en el momento. ¿Cuál libro sería para que por aquí empecemos a tomar nota? Hay un libro que yo jamás voy a superar y que lo leo una y otra vez y que cuando estoy en el grado 10º es imperdonable que mis chicos no lo lean, y es Marianela, de Benito Pérez Galdós. Me parece que es un libro tan hermoso en donde se plasma un tema tan real como es la belleza, esa belleza física que a la vez contrasta con la espiritual, y cómo nuestra sociedad año tras año, siglo tras siglo sigue tan empeñado en eso físico y desconoce el sentimiento, la belleza del alma, la parte intelectual de las personas. Entonces Marianela, esa niña de 16 años que parece de 12 porque es muy enferma y que cree que es además huérfana en la miseria, que sufrió las cosas más tremendas, ser el lazarillo de Pablo, que era un muchacho ciego, y creer que había encontrado el amor porque mientras él estuvo ciego decía que la amaba por la forma en que hablaba, por lo que decía, por lo que expresaba, y que cuando este hombre recupera la vista, prácticamente el rechazo total al ver esa personita que físicamente no era lo que él creyó, y que esta niña al final de la obra nos diga Benito Pérez Galdós, de esa forma tan magistral como él narra, que prácticamente ella se enferma, pero de la desilusión, de la tristeza tan infinita, y muere. Y los mensajes que da a lo largo de la historia el escritor, por ejemplo, cómo describen las flores, cómo describen las estrellas, que por esas cosas tan lindas que ella le decía a él, es que él se enamora, y que ella le decía que las flores son las estrellas de la tierra y que las estrellas son las miradas de los que han ido al cielo, de los que no han ido al cielo, y que cuando recupere la vista, todo eso se fue a la basura.
todo el alma, toda la inteligencia, todo el sentimiento de esta niña no contó. Es una historia tremenda, tremenda porque nos sigue tocando fuertemente hoy en día. Bueno, una característica de Benito Pérez Galdós es que lo manda a uno lejos cada que se lee, porque de verdad que sí golpea demasiado, y en este caso pues de Marianela con mayor razón. Lina, sobre los rituales, si de pronto consideramos que la lectura es una exhortación y es también una posibilidad de congeniarse con la vida, Lina tiene algunos rituales como lectora. Sí, yo procuro siempre que inicio la lectura de un texto, terminarlo, por más difícil o si no me gustó, yo siempre tengo ese ritual. Es imprescindible para mí terminarlo. Nunca he dejado libros inconclusos o sin terminar. Siempre le digo a los estudiantes que se den la oportunidad, que se reten a sí mismos de terminar las cosas así no les gusten, y que al final puedan decir, no me gustó, pero sí lo leí, sí fui capaz de hacerlo, y tener su propia experiencia personal. Y eso me ha permitido que los estudiantes, cuando están en los grados superiores, que le huyen tanto a la lectura del Quijote o 100 años de soledad, pueda tocarlos y pueda lograr que al menos un porcentaje alto de la población estudiantil lea esos textos y lleguen a hacer debates y a gustarles, y porque es tener la confianza en la inteligencia, en el poder de la inteligencia y en el poder de su amor, le digo yo a ellos. Uno no puede masacrar un libro porque otro tuvo una experiencia negativa con él, porque otra persona dijo que no le gustó o que es muy malo. Uno tiene que darse el derecho a tener su experiencia personal con la lectura de un texto. Entonces, y así nos parezca maluco, que interesante que así sea maluco, lo terminemos y podamos opinar y lo podamos destrozar en un debate o alabar. Claro, claro. Pero entonces cuando te pasa, ¿qué le dices al autor? Es decir, esa conversación con el autor, pues este texto no me gustó, pero voy a seguir. ¿Cómo es esa conversación? ¿O no ha pasado? Sí, pasa frecuentemente. Por ejemplo, cuando yo he leído El Quijote varias veces y siempre me quedo como enmarcada en el mismo tema, y es en la forma en que representan y como dicen de manera grotesca o se refieren a las mujeres obesas, que les dicen guisas, grasosas, malolientes, en fin. Eso llevó a que yo hiciera un texto titulado Las mujeres feas en El Quijote de la Mancha, y conversé con Cervantes, más bien refutándole como esa visión que da él de esas mujeres, y al final yo digo, qué rico que nuestra sociedad tuviera más mujeres campesinas, grasosas, sudadas y malolientes, que han sacado a sus hijos adelante, que son ese prototipo de mujer campesina que no tiene tiempo para ir a la peluquería, maquillarse y todo lo demás. Claro, siempre cuando algo me toca mucho, tiendo a hacerlo por escrito. Con respecto a este tema, por ejemplo, desde El Quijote hice ese texto, Las mujeres feas en El Quijote, pero al final invito a que ojalá existieran más mujeres feas, grasosas, malolientes, trabajadoras y luchonas como estas mujeres. Qué bellísima esa perspectiva, porque a veces nos fijamos mucho en la apariencia y no realmente en el quehacer o en lo bello que puede desempeñar una persona. Qué bueno que nos das esa perspectiva, Lina, y seguro que nuestros oyentes también la valorarán. Bien, yo tengo una inquietud porque sé que Lina es amada por sus estudiantes, que en el lugar educativo en el que ella está tiene una valoración muy grande por ellos. Yo quiero preguntarle a Lina cómo es ese sentimiento de ella como mujer, como docente, como maestra por la vida, por los estudiantes cuando ella los ve más adelante crecer, ser profesionales, o que ellos le digan, mira, gracias a ti me leí este libro, me convertí en lectora. ¿Cómo es ese sentimiento y ese gusto de darle el gusto a otros por la lectura? Sí, ha sido satisfactorio. Tengo estudiantes que han ingresado pues a distintas universidades a carreras de periodismo, de filosofía, de idiomas, y todos agradecen de cierta manera
mi insistencia por todos estos procesos, porque nosotros debemos ser realistas. En un país en que difícilmente se lee, pues nuestros niños han tomado esa cultura y es tan difícil acercarlos a esos procesos, y cuando iniciamos los niños, si acaso un texto de 4 o 5 páginas, si usted le pone el texto de 50, 70, 80, es una tarea difícil. Una tarea difícil que de todas maneras, trabajándolos constantemente, exhortándolos, invitándolos a que no dejen que les digan pobrecitos. Yo les digo, no permitan que les digan pobrecitos. ¿Cómo así que los pusieron a leer ese libro que tiene 60, 80 páginas? No, ustedes son capaces de leer ese texto y leer más. Es más, ustedes van a acorchar a la profesora. Y entonces, cosas como esas los alientan, los motivan. He tenido grandes lectores, muchos niños que han pasado a la universidad, y gracias a Dios pues se ha visto que agradecen, como de cierta manera, al menos con sus posiciones, o cuando van a visitarlo a uno y a contarle a uno cómo van de bien en la universidad. Bueno, Lina, yo soy uno de los testigos de que eso es verdad. Alguna vez estuve en tu colegio y vi y escuché unos lectores, sobre todo muy críticos, y eso me parece muy importante porque uno tampoco casi nunca enseña a preguntar, y creo que eso es una gran labor que has hecho en tu colegio. La otra pregunta tiene que ver, Lina, con el libro como un objeto, ¿cierto? El libro como un objeto estético. Lina los raya, los dobla, guarda objetos dentro del libro, o es un objeto sagrado y no se toca. ¿Y cómo es tu relación con el libro como un objeto? Yo trato de no rayarlos, me da tanto pesar, tanta tristeza rayarlos. Yo procuro por tomar apuntes en libretas, y ahora que están los textos en PDF, entonces cuando uno quiere citar, es muy fácil copiar del PDF, más fácil, y ponerlo en Word de una vez para usted hacer la citación, pero procuro por no rayarlos. También invito a los estudiantes a que no lo hagan, porque ese texto le puede servir a otras personas. Cuando uno lo raya, ya uno está limitando a la persona que se lo va a prestar con sus anotaciones, con sus subrayados en las partes más importantes. Entonces creo que es importante que uno pueda prestárselo a otros sin condicionar esos apartados que a uno le gustaron o esas cosas que uno anotó. Entonces procuro por no rayarlos. Bien, Lina, tú ya nos has hablado de varios personajes, nos has hablado también del Quijote, como no, y otros que has leído, y en este programa procuramos conocer no solo nombres de libros, sino también de personajes, para que nos enamoremos de ellos y vayamos a buscarlos. ¿Cuáles han sido esos personajes de la literatura que te han impactado, que te han gustado, que te han acompañado y que tú dices, este personaje literario siempre me gustará? Yo soy muy inclinada por seleccionar siempre estos personajes que tienen que ver con la condición de la mujer, y uno que siempre me va a impresionar es Marcela la Pastora en El Quijote de la Mancha. Para mí es impresionante que Cervantes en pleno siglo XVII hubiese dado como algunos visos de esos derechos que tiene la mujer, del derecho a la libertad a través de tremendo personaje que se enfrenta a toda una comunidad, que refuta ese amor de Grisóstomo y que hace respetar la libertad de elegir a quién amar, de elegir qué hacer con su vida. Entonces Marcela la Pastora me parece un personaje en sí para todo este tema de la mujer muy trascendental. Lina, y si hablamos de una definición de lo que es un libro y de lo que es literatura, como de manera experiencial o vital. La literatura es ese contacto que tenemos todos con la vida, nos identificamos con ellos a través de los personajes, a través de sus historias, a través de lo que se narra ahí. Por ejemplo, en este momento mis compañeros y yo hemos sentido mucha tristeza porque el proyecto que habíamos iniciado que se llama Bibliocancha, la combinación perfecta, que hicimos con el texto del fútbol, esa metáfora de Juan Carlos Rodas,
lo tuvimos que dejar en stand-by. Nosotros leímos muy juiciosos el texto, el fútbol, esa metáfora, porque toca precisamente la soledad, la tristeza de los deportistas, sus triunfos, sus fracasos, todo lo que genera un penalti, como lo plantea Juan Carlos. Y quisimos abordarlo porque en nuestro colegio prácticamente la mayoría de los niños que les gusta el fútbol tienen esa apatía por la lectura, tienen esa apatía por la academia y terminan desertando. Entonces este libro nos permitió hacer ese proyecto Bibliocancha, la combinación perfecta, que es mirar la cancha como si fuera, mirar la biblioteca como un lugar de aventuras y de disfrute, así como lo hacen en la cancha. Lo tenemos ahí en stand-by, está quietecito, y estamos esperando que termine esta virtualidad para continuar con el trabajo, porque llegamos hasta la parte donde los estudiantes hicieron poesía de los deportes preferidos después de analizarlo, después de haber tenido contacto con el autor, y esperamos como presentarlo por ahí en eventos que hace la gobernación para ver cómo nos va con esta propuesta, que es una propuesta a la no deserción escolar de nuestros deportistas. Qué bien, maravilloso. Nosotros fuimos testigos de esa experiencia cuando los estudiantes leyeron este libro y fue maravilloso, ¿verdad que sí, Juan? Sí, yo me quedé muy asombrado como por el entusiasmo de los estudiantes, pero sobre todo por la actitud crítica frente al texto y las preguntas para el autor. La verdad es que qué bueno que se retome el proyecto, porque seguimos pensando que el fútbol sí es una metáfora y es una metáfora de la vida. Y Lina pues nos dio la oportunidad de conversar alrededor de esa temática que es tan apasionante y que logra seducir de alguna manera a los estudiantes. Lina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, se nos acabó el tiempo. Ay, muchas gracias a ustedes, de verdad que son muy amables por escucharnos y por tener siempre presente en todos estos procesos de lectura y escritura relacionados con la vida, con todo lo que nos rodea. Los invitamos para que sigan en sintonía de Contar para Editar y que disfruten con el recomendado de hoy en Entre Libreros. Entre Libreros. Carta de amor, dedicado a una de mis mejores amigas. Manuel Francisco se fue y me dejó sola en un maldito jueves como cualquier otro. El caradura y yo alcanzamos a durar ya ni sé cuántos años. Antier lo enterramos con su amarilla camiseta y unas cuantas botellas vacías de cachaza. Sí, lo sé, un poco macabro, pero no me aguanté. Hasta tuve que pelear con el cura para que me dejara hacerlo. Antes de cerrar el ataúd no pude más y le grité en la cara que fuera hombre y que me dijera de una vez por todas su secreto. El tío Rafael y esa vecina chismosa de Lucrecia me tuvieron que agarrar el vestido. Me sacaron de allí a empujones y me calmaron con un poco de valeriana. Yo les dije que en realidad lo que necesitaba era un balde llenito de cachaza, otro homenaje irónico que le iba a dar yo al patichueco ese. A la final me pudieron las fuerzas y simplemente me llevaron a la casa a descansar. No pude quitarme el nudo que tenía en la garganta, amiga. No pude hacer que él me dejara descansar en paz, y él sí pudo hacerlo después de todo. ¿Ves las injusticias de la vida? De todas formas, yo ya lo sabía. Había visto muchas veces su mirada de loco e inepto cada domingo por la tarde cuando se perdía sin avisar. Si él al menos hubiera tenido la decencia y las pelotas para... Sí, Patricia, no me mires así. Sabes que eso fue lo que nunca tuvo. Cojones para contarme de sus escapadas románticas. Ahora que lo veo todito en perspectiva, tengo que decirte, amiga, que yo tampoco fui una santa. Mira, si lloro es por rabia y no por vergüenza. ¿Me pasas un pañuelo, por favor? Y me dejas de mirar con esa cara de reproche. En fin, no me enorgullece contarlo, pero te confieso que un par de veces pequé y me entregué a otros brazos. Una de ellas por ingenuidad y cuestión de tragos, la muy maldita cachaza. La otra por rabia y despecho, cuando empecé a sospechar de las andanzas de mi difunto pajarito.
Pero no fue nada serio, Patricia, tú sabes cómo soy yo, pero sé que me entiendes. Es que nosotras tampoco somos de palo. Tenemos necesidades, amiga, queremos ser queridas y sentirnos amadas. Así que ahí está, ahí tienes. Ya te lo dije, eres la única que lo sabe. Por favor, no me reproches, amiga. Ya suficiente tengo con haberlo perdido al viejo Manuel. El brillo de mis ojos, mi adoración, mi desgracia. Es que se me llena la cara de lágrimas, Patricia. A pesar de todo, él era mi vida entera. Y el muy imbécil se la llevó consigo hacia una caja de roble que le servirá de refugio a los gusanos. ¿Tú sí entiendes este dolor, amiga? Yo sé que yo cometí algunos errores. Yo quería contárselos, decirle, gritarle, escupirle en la cara y luego besarlo. Qué contradicción, ¿no? Lo amaba y lo odiaba con toda mi alma. Y es que, ¿qué le costaba contarme sus secretos? Créeme, Patricia, yo conozco a los hombres y a sus bajos instintos. Mi madre me lo contó todo desde pequeña. Al principio me negaba a creer que mi papá y los de su especie fueran todos así, pero luego, ya ves, me casé con Manuel Francisco y todo muy bien por algún tiempo. Luego empezaron las escapaditas de casa los domingos y ahí recordé las palabras de mamá. Ella tenía razón, todos de la misma ralea y molde. Había que buscarse los menos peores, decía ella. ¿Era eso o quedarse sola? Sabes que no nací para ser solterona, amiga. Sí, yo sé que no tengo cara para ya reclamarle, e igual ya no pude. Se me fue la oportunidad, Patricia. Siempre me lo callé y me odio por eso. Pero desde el fondo de mi corazón esperaba que él viniera a mí y me dijera: mira, preciosa, tengo que contarte algo. Siéntate y hablemos. Hola, yo soy Rigoberto Castrillón y este texto que escucharon se titula 11, el otro lado del fútbol, del autor bolivariano David Corrales.